Saludos, los estudiantes del cuarto año de Derecho de la UNEYES Barinas. Abordaremos hoy el pilar fundamental del derecho adjetivo del trabajo, la demanda laboral. Daremos inicio hablándoles sobre lo que es la demanda. En el ordenamiento jurídico venezolano, la demanda no es un simple escrito, es el acto procesal inicial por excelencia. A través de ella, el trabajador, el empleador o cualquier sujeto legitimado acude ante los órganos jurisdiccionales para hacer valer una pretensión concreta. Al interponerla, se activa formalmente la jurisdicción y el Estado garantiza el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Pero, ¿cómo se moldea este acto en nuestro proceso? A diferencia del proceso civil tradicional, el procedimiento laboral venezolano regido por la LOC se fundamenta en principios constitucionales específicos, plasmados en su artículo 2, la oralidad, la celeridad, la concentración, la inmediación y la gratuidad del proceso. La demanda debe ser concebida bajo estos parámetros para evitar dilaciones innecesarias. Por esta razón, el libelo de la demanda debe ser preciso. El artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo nos exige identificar con totalidad, claridad las partes, la dirección del empleador, el objeto del reclamo y la narrativa clara de los hechos. Una demanda bien estructurada, delimitada el debate judicial y le permite al juez de sustanciación, mediación y ejecución pretender con exactitud el conflicto. Si el libelo presenta omisiones, el juez aplicará el despacho saneador, ordenando su corrección. Debemos recordar que en materia laboral impera el principio de primacia de la realidad sobre la forma. Sin embargo, las técnicas judiciales de redacción de la demanda sigue siendo la llave clave que abre paso a una justicia expedita. Conocer la demanda y su fundamento legal es el primer paso para defender con éxito los derechos sociales de nuestra patria. Continuamos con los requisitos de la demanda laboral, la que se encuentra establecido según la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Debe presentarse ante un tribunal de sustanciación, mediación, ejecución e incluir lo siguiente de manera explícita: una identificación completa de nombres, apellidos, domicilio del demandante y demandado, los datos de la empresa y su representante. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué se reclama exactamente? Debe ser específico. Pago de prestaciones, salarios o los caídos. Debe tener una narrativa clara y detallada de los hechos, unas direcciones donde se pueden notificar a las partes, y la demanda se estructura en 3 capítulos principales: los hechos, el derecho y el petitorio. Además, debe estar acompañado de las pruebas o documentos que sustenten los reclamos, los recibos, los pagos, contratos, constancia del acto del reclamo de la inspectoría. Si el trabajador no está asistido por un abogado, puede presentar la demanda de forma verbal ante el juez del trabajo, quien se encargará de redactarla. Para su validez deben cumplir estrictamente los requisitos del artículo 123 de la LOC. La demanda laboral debe contener en términos generales identificación de las partes, como ya lo habíamos dicho, una narrativa, las pretensiones con su base jurídica y una reclamación, y cuando correspondan los medios de prueba que se promuevan o anuncien. También debe expresar con suficiente claridad el salario, los beneficios, las indemnizaciones o conceptos reclamados, ya que ello incide en la fijación del debate y el ejercicio del derecho de la defensa de la contraparte. El juez revisará inicialmente si el libelo cumple con los extremos legales exigidos, porque de ello depende la admisión de la demanda y la correcta tramitación del proceso.
En el derecho procesal del trabajo venezolano, la demanda es mucho más que el documento que inicia un juicio. Es un acto jurídico que desata consecuencias automáticas e inmediatas. Hoy analizaremos los cuatro efectos principales de la demanda laboral en Venezuela, amparada estrictamente en nuestra Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Comencemos. El primer efecto es la activación de la jurisdicción, fundamentado en el artículo 123 en concordancia con el artículo 12 de la LOC. Al introducir el libelo, el demandante ejerce su derecho a la tutela judicial efectiva y obliga al Estado a actuar. El Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución no puede ignorar la causa. Según el artículo 124, el juez tiene la obligación legal de revisar el texto y pronunciarse sobre su admisión dentro de los 5 días hábiles siguientes. El segundo efecto es la delimitación del objeto del litigio. Los ordinales cuarto, quinto y sexto del artículo 123 exigen especificar con precisión los hechos, las pretensiones y los conceptos reclamados. Esto produce un efecto preclusivo. Fija definitivamente los términos de la controversia. El demandante ya no podrá cambiar los hechos a su antojo y el juez quedará atado a resolver estrictamente sobre lo alegado, garantizando el principio de congruencia. El tercer efecto, este es el más importante para el fondo del derecho, la interrupción de la prescripción. Nuestra base legal es el artículo 61. El simple hecho de presentar la demanda ante el tribunal detiene inmediatamente el reloj que extingue las acciones laborales. Lo más interesante es que para proteger los derechos del trabajador, este efecto genera aún si la demanda es impuesta ante un juez incompetente. Por último, tenemos el efecto vinculante, el nacimiento de la carga de notificación. Al admitirse la demanda, se activan los artículos 126 y 127 de la LOC, ordenando notificar al demandado mediante un cartel. Este es el acto que vincula formalmente a la contraparte, obligándola a comparecer y garantizando su derecho al debido proceso. Como vemos, la demanda laboral activa delimita, protege y vincula. Continuando con la disertación, en lo que tiene que ver el procedimiento laboral, en lo que es la fase de sustanciación y mediación, hay dos aspectos fundamentales. Uno es la naturaleza jurídica y el rol del juez de mediación. El gran cambio de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo, la LOPT, fue romper con el viejo esquema escriturario, lento y formalista del procedimiento civil tradicional. En el proceso laboral actual, la mediación no es un simple trámite burocrático, es una fase estelar y obligatoria regida por el principio de inmediación. El juez, como mediador activo, mantiene también la confidencialidad absoluta y un mecanismo también autocompasivo, donde es la máxima expresión de la justicia concertada. Es importantísimo eso. El Estado prefiere que los ciudadanos resuelvan sus conflictos de forma pacífica, de forma consensuada, de forma donde ellos entre las partes lleguen a un mutuo acuerdo y utilicen ese diálogo como única herramienta para resolver el conflicto. Y esto evita que el proceso sea más largo, más costoso, más desgastante. Sobre todo, se evita un retardo procesal que es fundamental. Una segunda parte clave es el flujo de la fase. Hay detalles técnicos y prácticas desde el punto de vista, si se quiere, científica, vamos a decirlo de esa manera, como alguna prueba de evidencia de alguna firma, ¿sí? Hay una parte A que pues, tiene que ver con la admisión y el despacho saneador, amparando el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, donde el juez cuenta con 5 días hábiles para decir su admisión. Él allí en su despacho saneador escrito revisa, analiza, supervisa y observa ciertas situaciones que son clave al momento de corregir errores dentro de los 5 días hábiles siguientes. En el apartado B está el régimen de las notificaciones. A diferencia del proceso civil ordinario, donde se habla de citación, acá en el procesal laboral se utiliza el término notificación. Aunque la ley la contempla como
como la notificación por carteles. Acá en la práctica actual y según las pautas del TCJ, las notificaciones electrónicas y telemáticas son herramientas fundamentales para garantizar la celeridad procesal y evitar lo que decíamos anteriormente, el retardo procesal. También hay una parte C, que es la audiencia preliminar, que es esa parte de un acto oral, privado, donde solo entran las partes y sus apoderados. Y es fundamental esa comparecencia entre las dos partes. También hay unas sanciones, y sería como la última parte, ¿no?, que tiene que ver como sanciones por inasistencia, inasistencia del demandante, del demandado también, que son fases importantes que requieren algunas sanciones para evitar lo que es ese retardo procesal y que genera un proceso desgastante, largo y si se queda hasta fastidioso en su momento. De allí la importancia de que es como una disputa entre el éxito versus el fracaso, ¿sí?, en ese acuerdo común y de homologación que debe existir dentro del proceso laboral venezolano. Prosiguiendo con el tema, explicaré un poco sobre la fase de juicio. En este sentido, la fase de juicio es el momento central del debate. Allí se celebra la audiencia de juicio en la cual las partes exponen oralmente sus argumentos, evacúan pruebas y realizan sus alegatos finales. Finalizada la actividad probatoria y el juez debate y dicta sentencia oral en el lapso previsto por el procedimiento laboral. Esta sentencia decide el fondo del asunto y resuelve las pretensiones discutidas. Es también la etapa culminante, central y más decisiva del proceso penal venezolano, tras haberse determinado en la fase preparatoria y en la fase intermedia, la cual existe fundamentos serios para enjuiciar al acusado, o se pasa en este escenario donde se resolverá de manera definitiva su culpabilidad o inocencia. Dando continuidad con la ejecución de la sentencia, una vez firme la decisión se abre la etapa de ejecución, destinada a cumplir coercitivamente lo decidido. Si la parte condenada no acata voluntariamente la sentencia, en esta fase interviene nuevamente lo que es el juez de sustanciación, mediación y ejecución, quien adopta las medidas necesarias para hacer efectiva la condena. La ejecución es esencial en materia laboral porque garantiza la tutela judicial efectiva del trabajador, evitando que la sentencia quede como una declaración meramente formal. En esta ejecución tenemos dos tipos de ejecución de sentencia. Tenemos la voluntaria y tenemos la forzosa. La voluntaria es a solicitud de la parte interesada. El juez emite un decreto de ejecución y otorga ordenando en la sentencia un plazo legal que la ley otorga, un breve lapso para este cumplimiento, evitando así las medidas coercitivas en el pago de las acreencias. En la ejecución forzosa, si vence el lapso voluntario sin que se haya pagado, el juez procederá inmediatamente a practicar lo que es el embargo ejecutivo sobre los bienes del demandado. En definitiva, la ejecución de la sentencia no es un mero trámite burocrático. Esto es el corazón de la garantía judicial. El proceso laboral venezolano, a través de la figura del juez de sustanciación, mediación y ejecución, ofrece un sistema de ejecución especializado y rápido, con herramientas totalmente poderosas como el embargo y la experticia, para asegurar que el trabajador obtenga lo que la justicia le es reconocida. Sin embargo, la eficacia de esta fase depende mucho de las diligencias que el interesado pueda ejecutar y de la firmeza del juez para aplicar los mecanismos coercitivos necesarios, respetando siempre el debido proceso y las particularidades de los deudores, como los entes públicos. De continuidad a la disertación realizada por el grupo, se ha hablado lo referente al proceso judicial laboral venezolano, la cual está diseñado como un trayecto dinámico y predominantemente oral, que se activa formalmente con la introducción de la demanda ante los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución en primera instancia.
Sin embargo, para garantizar la justicia material y corregir los posibles errores jurídicos, la segunda instancia o alzada funciona como un mecanismo de control y revisión integral de las sentencias dictadas por los jueces de juicio de primera instancia. Su objetivo fundamental es garantizar el principio de la doble instancia, permitiendo que un tribunal colegiado o superior corrija los posibles errores de hecho o de derecho en los que se haya incurrido en la sentencia. El funcionamiento procedimental de este tribunal inicia con la interposición y admisión del recurso de apelación y se activa exclusivamente a instancia de parte mediante el recurso de apelación. La parte afectada por la sentencia de juicio, sea el trabajador o el patrono, dispone de un lapso de 5 días hábiles contados a partir de la publicación del fallo en primera instancia para presentar su apelación por escrito ante el tribunal de juicio que dictó la sentencia. En cuanto a la admisión, el juez de juicio debe pronunciarse sobre la admisión del recurso el día hábil siguiente al veredicto del acto de apelación. Si la admite, la ley ordena que la apelación se oiga en un solo efecto, lo que significa que el proceso principal se congela y el expediente físico o digital es remitido de inmediato al Tribunal Superior. Seguidamente se inicia la fase de sustanciación de alzada. Al 5º día hábil siguiente a la recepción del expediente, el juez superior fijará mediante el auto el día y la hora para la celebración de la audiencia de apelación. Esta audiencia debe verificarse obligatoriamente dentro de un lapso no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la fecha de la fijación. La audiencia de apelación es el acto central de la segunda instancia y se rige estrictamente por los principios de oralidad, publicidad y concentración. Si el apelante no asiste a la audiencia, el tribunal lo declarará el desistimiento del recurso. La apelación muere en instancia y la sentencia de primera instancia queda firme y ya no puede ser cambiada ni impugnada mediante recursos legales. Si quien falta es la parte contraria, la audiencia se realiza de igual forma con la sola exposición del apelante. Asimismo, en la audiencia pública, el juez superior otorga la palabra en primer lugar al abogado de la parte apelante para que ponga oralmente sus alegatos y las razones por las cuales considere errada la sentencia de origen. Posteriormente se le da la palabra a la contraparte para que ejerza el derecho a la sentencia. En la segunda instancia no se promueven ni se evacúan pruebas nuevas. Sin embargo, existe una excepción técnica. El tribunal puede permitir la presentación de documentos públicos o auténticos que no se hayan podido obtener antes o solicitar de oficio alguna experticia que considere indispensable. Ya concluido este debate entre las partes, el juez superior se retira de la sala de audiencia por un tiempo breve para deliberar a solas. Seguidamente debe pronunciarse de forma oral e inmediata ante el público, exponiendo la parte dispositiva del fallo, si declara con lugar o sin lugar la apelación y si confirma, modifica o revoca la sentencia previa. Tras el pronunciamiento oral, el tribunal dispone de un lapso de 5 días hábiles para redactar y publicar en físico y en el sistema el texto íntegro de la sentencia, el cual debe contener los fundamentos de hecho y de derecho que justifiquen la decisión. Aunque la segunda instancia concluya formalmente con la sentencia del Tribunal Superior, existe también una alzada extraordinaria. Es la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Las partes pueden interponer el recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior dentro de 5 días hábiles siguientes a la publicación íntegra del fallo, siempre y cuando la cuantía económica del asunto principal supere el monto establecido por la legislación penal o los acuerdos de la sala plena. La casación no vuelve a valorar las pruebas ni los hechos ordinarios. Se limita estrictamente a revisar si el Tribunal Superior aplicó correctamente la ley o si infringió alguna norma constitucional y procedimental. Esto ha sido todo. Esperamos les haya sido de utilidad. Hasta otra oportunidad.